Desde el mecanismo de una gigantesca locomotora hasta la función de la microscópica mitocondria y todos los procesos donde haya intercambio de energía. Así es, lo que todas esas cosas tienen en común son las leyes de la termodinámica. En el siglo XIX, Sadi Carnot estableció el principio que se convertiría en la segunda ley. Luego, Rudolf Clausius y William Thomson, célebremente conocido como Lord Kelvin, enunciaron la primera y definieron la segunda, e hicieron contribuciones significativas que sentaron las bases para el desarrollo de la tercera ley que definió Walther Nernst, ya entrado el siglo XX. Finalmente se añadió la ley cero, que serviría de base a las demás. Así, de la mano de la Revolución Industrial, surgió la disciplina de la termodinámica. Seguramente has oído que la gente se refiere a la entropía como una medida de desorden y que siempre aumenta. Bueno, en realidad no es desorden. La entropía es más bien una media de la probabilidad que describe lo irreversible y mide el número de microestados compatibles con el equilibrio en un sistema, es decir, qué estado tiene más probabilidades de aparecer. En este vaso con agua y hielo, es más probable que el hielo se derrita y llegue a un equilibrio térmico con el agua, a que el agua se congele formando cubos de hielo. Pues al ser un proceso irreversible, es poco probable que cada átomo ocupe el mismo lugar que antes, sin ayuda externa, tendiendo siempre al cambio, o como le dicen los físicos, al desorden. Por eso se dice que la entropía siempre aumenta. Transforman parcialmente la energía térmica en energía mecánica, la cual consta de energía cinética y energía potencial. Acá en esta figura vemos una máquina térmica. En este caso, el calor lo produce esta fuente mediante combustión externa. Esta llama calienta a este recipiente que contiene agua. Aquí va a haber dos fases del agua: agua líquida hirviendo y vapor de agua. El vapor de agua pasa por unos conductos que llegan al eje de este tambor, y ese vapor caliente sale por estos tubos en forma de L, de modo que producen un impulso al tambor. De esta forma estamos transformando la energía térmica de la combustión externa en trabajo mecánico, es decir, en energía cinética de rotación. Esa energía pudiese efectuar un trabajo si, por ejemplo, acá le acoplásemos una polea y enrollamos una cuerda, entonces elevaría un peso. Entonces, en ese caso, esta máquina haría un trabajo. Es de notar también que la eficiencia no es del 100%, es decir, no toda la energía térmica, no toda la energía de la combustión, no todo el calor que se suministra acá al tanque con agua y vapor de agua, no todo ese calor se convierte en trabajo mecánico. ¿Por qué? Bueno, porque buena parte se pierde en el medio exterior. Se pierde por calor acá, calor a través de la tubería y sobre todo por el calor que se desprende por el vapor que sale de estos tubos en forma de L. Entonces, aquí está claramente una máquina muy sencilla donde se ve la transformación de energía calórica en energía cinética, pero la eficiencia no es del 100%, es decir, no todo el calor se transforma en trabajo mecánico. El otro ejemplo es el motor de combustión interna. A diferencia de este otro, donde la combustión se producía en la parte exterior, la combustión se produce aquí en el cilindro. Este es un motor de 4 cilindros. En el interior del cilindro entra una mezcla de aire y combustible, generalmente gasolina, vapor de gasolina. Entonces una chispa enciende, pero se produce una combustión, la cual causa una explosión que expande el pistón. Y bueno, de esta manera la combustión o el calor de la combustión se transforma en trabajo. En trabajo, ¿qué hace? El gas
o la mezcla de aire-combustible sobre el pistón cuando va bajando, ¿verdad? El cual mueve una biela y entonces se ha transformado el trabajo mecánico en energía cinética. Esto es a grandes rasgos el, el esquema de funcionamiento de una máquina térmica llamada motor de combustión interna. Toda máquina térmica tiene unas características comunes. Todas tienen una sustancia de trabajo. Esa sustancia de trabajo puede ser gas, vapor de agua o una mezcla de aire-combustible. Todas tienen 4 etapas. Esas 4 etapas son las siguientes. Hay una compresión del gas o el vapor de agua o de la mezcla. Hay una absorción de calor por parte de esa sustancia de trabajo. Hay una expansión y hay una expulsión de calor. Esas son las etapas. Esas etapas a veces no están bien separadas, a veces están entremezcladas, dependiendo del tipo de motor. Hay muchos tipos de motores. La otra cosa común a toda máquina térmica es que se conserva la energía. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que la magnitud del calor suministrado o de la energía térmica suministrada es igual al trabajo mecánico realizado más el calor desprendido al ambiente. Aquí tenemos una máquina térmica llamada máquina de Stirling tipo alfa. En este caso, la sustancia de trabajo es un gas que está encerrado entre dos pistones herméticos. Ellos pueden moverse, pero el gas no puede escaparse. Sin embargo, sí tiene posibilidad de moverse acá. Esta máquina consta de dos fuentes, una fuente o foco caliente y una fuente fría. Esta vamos a decir que está a una temperatura T sub C, T caliente, y esta está a una temperatura T sub F, que puede ser, por ejemplo, la temperatura ambiente. Por ejemplo, este pistón de acá puede estar enfriado por aire o por un sistema de enfriamiento con agua, por ejemplo. Entonces, este motor funciona de la siguiente manera. Cuando se absorbe el calor, aquí el gas se expande y ese gas produce trabajo sobre este pistón, produce trabajo hacia allá y la biela hace rotar acá a este cigüeñal. Pero ¿qué pasa? Este gas está en comunicación por acá y por acá está el foco frío. Por acá se pierde calor. Cuando el gas se enfría, se produce como una suerte de vacío. Entonces, la presión atmosférica produce trabajo sobre el pistón, hacia abajo. O dicho de otra manera, el vacío, vamos a decirlo así, produce trabajo. O sea que en este motor, el trabajo está producido acá por la expansión del gas y aquí está hecho, vamos a decirlo así, por el vacío que se produce al enfriarse el gas. Todo motor, este o cualquier otro, tiene una eficiencia. Y la eficiencia siempre se mide de la siguiente manera. Es el trabajo realizado dividido entre la magnitud o módulo del calor suministrado. Si nosotros escribimos acá QC igual a W más QF y lo sustituimos acá, entonces podemos separar esta expresión y nos queda que la eficiencia es 1 menos el módulo del calor expulsado en el foco frío dividido entre el calor suministrado por el foco caliente. Esta cantidad que está acá, note usted que QF siempre es menor que QC. En este caso, esta cantidad siempre va a dar menor que 1. Eso significa que la eficiencia es menor que la unidad. Un caso, por ejemplo, puede ser eficiencia 0.3. 0.3 de eficiencia significa que por cada unidad de calor suministrada se producen solo 0.3 unidades de
de un motor de combustión interna de 4 tiempos. Aquí traigo la simulación de un motor. Este es el cigüeñal, el volante, los 4 pistones con sus bielas, las válvulas. Cada uno de estos pistones tiene 4 válvulas, 2 de admisión y 2 de escape, y los árboles de levas, que son los encargados de abrir y cerrar oportunamente las válvulas. Centrémonos en un solo pistón dentro de su cilindro. Ahí vamos a poder entender los 4 tiempos: carrera de admisión, compresión, trabajo y escape. ¿Cómo? Veamos, paso a paso. Carrera de admisión. ¿Qué pasa en esa carrera de admisión? El pistón parte desde el punto muerto superior, baja, y mientras va bajando se abren las válvulas de admisión e ingresa una mezcla de aire combustible, en este caso de gasolina con oxígeno presente en el aire. Carrera de compresión. Ahora vas a observar en la carrera de compresión que se cierran las válvulas y toda la mezcla de aire combustible que está presente dentro del cilindro va a ser comprimida, va a disminuir su volumen y va a aumentar su presión. Y date cuenta que ya llegando al punto muerto superior empieza la ignición de la chispa generada por la bujía para el proceso de explosión, de conversión de energía química de la gasolina en energía térmica. Llevamos 2 carreras, carrera de admisión, compresión. Sigue la carrera de expansión, de trabajo, cuando esa explosión del combustible en el proceso de combustión empuja el pistón hacia abajo, hace un trabajo, y es la carrera de expansión, una expansión termodinámica, que es donde se genera el trabajo. Una vez llegue al punto muerto inferior, se abren las válvulas de escape y todos estos humos producto de combustión, que es una mezcla de CO2 y vapor de agua, van a salir por el escape, el tubo de escape. Ahí están los 4 tiempos: admisión, compresión, mira las válvulas, la chispa, expansión, escape, las válvulas, admisión, compresión, chispa, escape, admisión, compresión en el bloque del motor, expansión, carrera de trabajo y escape. Todo el motor diseñado para poder lograr que el ciclo Otto produzca trabajo y la energía química de la gasolina se transforme en energía térmica. Les he hablado bastante de la combustión de la gasolina. Traigo aquí una explicación rápida de la combustión de la gasolina, el proceso químico rápido de combustión de gasolina. Entonces, inicia con el ingreso de gasolina por la admisión y vamos a trabajar la molécula de gasolina como C8H18, 18 átomos de hidrógeno que se enlazan con 8 átomos de carbono en una molécula, y se le adiciona oxígeno, aire, combustible, oxígeno en el aire más el combustible, que en este caso es gasolina. ¿Cuánto se adiciona de oxígeno en proporciones? Por cada molécula de gasolina hay 12,5 moléculas de oxígeno. Y para esto se requiere una chispa, la chispa generada por la bujía aquí para que haya la explosión. Y el producto de esta combustión de gasolina con oxígeno y la chispa son 8 moléculas de dióxido de carbono, 2 oxígenos y un carbono, 8 moléculas, y